con nosotros en esta segunda emisión de Noticia Monumental. Como les hemos adelantado como yo lo he dicho, prácticamente desde las últimas horas, uno de los informes más completos, una de las conferencias más importantes que se ha brindado desde que arrancó la pandemia del COVID fue ayer. Lamentablemente fue domingo, eso resta, digamos, a la cantidad de gente que se suma, pero los datos que brindó Mario Ruiz, quien nos acompaña esta tarde ya, son fundamentales. Doctor, ¿cómo le va? Bienvenido a Noticia Monumental, ¿qué tal? Hola, muchas gracias y un saludo a todos los costarricenses. No, muchas gracias por estar con nosotros, doctor. En pocas palabras, usted proyectó un colapso de los servicios sanitarios de nuestro país. Los gráficos están muy claros, doctor, pero yo quiero preguntarle por qué hasta ahora lo conocemos con esos datos. Mira, es que ha sido muy interesante porque lo hemos venido diciendo desde el día 1. Desde que comenzó la pandemia hemos aclarado que es muy probable que si los números se vuelven exponenciales, puede colapsar el sistema de salud. Yo lo comparo, y ayer yo lo dije, porque yo he notado, y cuando uno habla con la gente no tenía muy claro qué significa ese colapso del sistema de salud. Entonces yo me sentaba y me pasaba en la casa. Inclusive yo le explicaba a mi esposa o a mis hijos o a familiares en algún momento, es que esta es una situación que es compleja y incluye varias aristas, ¿verdad? Las camas, el equipo de protección, las personas que tienen que estar capacitadas y especializadas. Y fue ahí donde yo hice la analogía del paciente, porque a mí me ha pasado con pacientes que uno les explica que tienen cáncer o que tienen algún procedimiento complicado, y uno les explica el procedimiento y uno se da cuenta que el paciente sí sabe que tiene algo, pero no le queda muy claro qué es lo que tiene. Entonces, con todo el equipo técnico, porque es un trabajo realizado en conjunto por el área de estadística, la gente de vigilancia epidemiológica, la gente del Centro de Atención de Emergencias y Desastres, el CCO, se desarrolló estos modelos porque además hemos ido aprendiendo de la enfermedad. Ya podemos hablar de números de Costa Rica en estos 4 meses. Aquí nosotros tenemos una ventaja como país, y es que a través del EDUS podemos ver la información en tiempo real. Y esa información, a lo largo de todos estos meses de la pandemia, la hemos ido analizando día a día. Y ya pudimos establecer, por ejemplo, números como que aquí el porcentaje de hospitalización de pacientes con COVID en grado moderado, por el momento, es entre un 5 y un 7%. Y ya vimos que hay como un patrón en ese sentido. También pudimos ver que de ese 5%, por lo general, terminan en una unidad de cuidados intensivos un 20%, y que están internados los moderados en promedio 8 días y los de la UCI en promedio 16 días. Entonces ya con eso uno puede comenzar a proyectar y hacer números, lo que yo lo comparo con que ya la persona o el paciente tenía un diagnóstico, que es el COVID. Tenemos COVID-19, hay que aceptarlo como país. Ahora ya tenemos claro más o menos cómo se comporta, según unas proyecciones, el COVID-19 en el país. Y en base a la capacidad hospitalaria que tenemos, podemos definir, obviamente son proyecciones que van desde lo optimista a lo catastrófico, que también yo lo aclaré ayer. Normalmente en una cirugía, antes de la cirugía, uno como cirujano le explica al paciente lo que puede salir bien y lo que puede salir mal. Y aquí ya tenemos números que nos hacen ver hacia dónde podríamos ir, qué tenemos que hacer, cómo lo tenemos que ir gestionando. Doctor, ¿usted me permite compartir brevemente un par de gráficos de los que usted presentó ayer? Claro. Permítame, porque yo ya me hice experto en compartir ventanas. A mí me cuesta todavía. Entonces, no, a mí me cuesta bastante, créame, pero lo estoy intentando conseguir, así es que vamos a ver si yo lo logro conseguir ahí. Fede, ¿usted me puede confirmar a mis compañeros si se está viendo el gráfico? Sí, señora, ahora sí. Gracias, Fede. Don Mario, ahí está el gráfico de la curva, que a mí realmente me llama enormemente la atención, porque vemos, el que no ha visto una segunda ola en esto, no ha visto nada. Doctor, ¿qué significa este gráfico? Sí, aquí podemos ver que hay una suma total de casos, que es la línea anaranjada. Hay una suma de casos activos, que es la línea café, y está la línea verde, que es la línea de los casos recuperados acumulados. Aquí lo más importante es ver como que efectivamente nosotros comenzamos en marzo con una primer curva, en la cual
las medidas que se realizaron, sobre todo en la contención, en el primer nivel de atención, en la detección de los pacientes, en el aislamiento de esos pacientes, en el captar todos los contactos, en el hospitalizar a los pacientes que fuera necesario. Recordemos que esta curva comenzó en un hospital, en el Hospital de Alajuela, que fue donde tuvimos el primer caso, el caso índice, que era un super contagiador. Y entonces vemos cómo la curva se logró aplanar, y más o menos se tardaron unos 83 días para llegar a 1,000 casos. Pero podemos ver que de los 1,000 a los 2,000 casos, lo que tardamos fue 21 días. Y de los 2,000 a los 3,000 casos, tardamos más o menos una semana. Eso lo que quiere decir es que la velocidad de aparición de nuevos casos es 10 veces lo que era al inicio. Entonces ahí es donde uno se da cuenta que hay un aumento en la cantidad de pacientes positivos que va hacia arriba, y que hace pensar que, y ya con los números que tenemos, que de los pacientes positivos, sabiendo que un 5% van a requerir internamiento, que vieras que este es un dato muy interesante, en el resto del mundo ha sido un 20%. Y en Costa Rica el porcentaje de personas que requieren internamiento ha sido de un 5%. Eso probablemente tenga que ver también con los rangos de edades, porque las personas que se están enfermando en esta segunda ola tienen un perfil diferente. Y ahí vamos a ir aprendiendo poco a poco conforme vayamos avanzando de la enfermedad. Miras que se cortó el audio. No se cortó, es que me falta práctica, doctor. Okay. Un día de estos conversaba con el doctor Bosa en Matices. 14,000 mutaciones ha tenido el SARS-CoV-2 en el mundo, 14 mutaciones aquí en Costa Rica, en China, en Italia y en España. El foco de los contagios fueron las personas adultas mayores. En Costa Rica es la población entre 20 y 55. Es muy interesante, doctor. Sí, aquí ha ido variando según las olas también, y ha ido variando también por el origen de los contagios. Por ejemplo, en la primera ola eran personas, de hecho el caso índice fue un funcionario de salud, el cual yo estoy seguro, el doctor Albert Nance era un excelente funcionario, el funcionario ideal. Él veía los pacientes que había que ver y más. Dicen que era un chavalazo, una excelente persona, y él lo que fue un viaje a Panamá, parece, a recoger una tía, y eso generó que se contagiara gente dentro del hospital. También se había enfermado gente que venía de viajes del extranjero, gente que andaba trabajando en el extranjero, y ellos pudieron completar su periodo de cuarentena. En esta segunda ola pareciera que los focos principales están en zonas de alta densidad poblacional, donde es más difícil que las personas guarden una cuarentena estricta, porque también la densidad poblacional va de la mano de condiciones de habitación donde comparten varios cuartos, varias habitaciones. Son personas que es más difícil que guarden una cuarentena porque se dedican más a actividades en donde tienen que estar físicamente para realizarlas. Y ahí vamos a ir aprendiendo conforme vaya viniendo esto, porque esto, hasta que no haya una vacuna, no va a estar resuelto. Y de ahí la importancia de que nosotros tengamos que aprender a vivir con esto. Tenemos que aprender a vivir con esa danza y ese martillo de una forma en la que nos sintamos seguros de que se mantenga el empleo, se mantenga la producción, que estemos seguros de que las medidas de salud se mantienen, y entonces así vamos a ir evolucionando poco a poco, sabiendo que si en algún momento esto evoluciona a una cantidad inmanejable de casos, habría que aplicar el martillo. Doctor, este otro gráfico me interesa en sobremanera, porque un día de estos, en un estudio que hizo la Universidad Hispanoamericana, decía que la cantidad de pruebas que recomienda la Organización Mundial de la Salud es 10 veces más, digamos, que la cantidad de contagios. Es decir, que por cada contagio usted debería, o por cada positivo usted debería tener 10 negativos. Costa Rica al inicio de la pandemia tenía 1 por 6 y hoy tiene 1 por 3. Entonces yo quiero preguntarle, primero que nos explique el gráfico, pero además, ¿qué es lo que está pasando? ¿Estamos haciendo menos pruebas de las recomendadas o es que tenemos una explosión muy importante de casos y simplemente no nos da el sistema, doctor? No, nosotros desde un inicio hemos hecho una estrategia de ir captar los pacientes en caso necesario y de hacer las pruebas
de acuerdo a los criterios que ha establecido la Organización Mundial de la Salud. Por ejemplo, si vemos este gráfico a inicios de marzo, una persona sospechosa tenía que ser una persona que hubiera estado en China, en Wuhan, cerca de un mercado, que hubiera participado en actividades cerca del mercado de alimentos de Wuhan y que hubiera viajado. Entonces, esos criterios de la OMS han ido cambiando, y que estuviera asintomático en ese momento. Esos criterios han ido cambiando respecto al tiempo y se han ido haciendo más abiertos. Siempre hemos tenido suficiente cantidad de pruebas. De hecho, nosotros tenemos unas máquinas, yo no soy experto en esto, pero tenemos máquinas en el Hospital México, en el San Juan de Dios, en el Hospital de Niños, que pueden procesar cada una de estas máquinas hasta 1,200 pruebas por día. También hemos distribuido máquinas para realizar pruebas en algunos hospitales de hospitales regionales y hospitales periféricos que utilizan una tecnología diferente. Hay máquinas que pueden procesar una prueba cada 45 minutos o 2 pruebas cada 45 minutos. Las de COVAS, que así se llaman, pueden procesar, como les digo, hasta 1,200 pruebas por día. La estrategia que estamos aplicando ahorita es ir y buscar los pacientes en las zonas más calientes. Por ejemplo, eso lo hicimos en conjunto con el Ministerio de Salud y con el Ministerio de Seguridad en la zona norte, cuando identificamos que ahí había un foco de contagio. Lo estamos haciendo ahorita en Pavas, y lo que sí es interesante es que sí se da un aumento en la relación de pacientes positivos en relación a la cantidad de pruebas. Eso lo que hace pensar a uno es que haya más, el virus está más presente, al menos en esas comunidades. Doctor, y permítame otro gráfico que es muy interesante, por lo menos a mí me pareció muy interesante, que es el último respecto a la proyección de los escenarios críticos, doctor. Porque aquí se nos paró el pelo a más de uno. Sí. Porque... adelante. No, porque nos asustamos mucho, doctor. Adelante. Yo lo veo así, y lo he dicho hoy varias veces. Yo soy cirujano, esa es mi formación. Antes del mundo COVID y antes de asumir el reto de la gerencia, yo soy cirujano general. Y un cirujano siempre nos han entrenado para que tenemos que decirle al paciente las cosas tal y como son, preparándolo para lo que podría pasar, siendo siempre muy transparente que las cirugías se pueden complicar y poniendo escenarios. Y a veces las cirugías hay que hacerlas una y otra vez, pero aquí lo principal es que el paciente tenga conocimiento de lo que está pasando, que tenga mucha esperanza, que tenga fe y que tenga el apoyo familiar. Esas son las claves del éxito si uno se va a someter a una cirugía. ¿Puede devolverse el gráfico anterior, don Ryan? Sí. Veamos aquí que actualmente más o menos estamos teniendo 150 pacientes por día. No estoy seguro de cuál es el número de hoy, pero estamos teniendo un promedio de 150, 140, puede ser menos, 130, pero ya estamos en este escenario de al menos 154 casos diarios, lo que implicaría 1,077 casos semanales. Eso, lo que pasa es esto. Hemos evidenciado que en el salón, de estos 154 pacientes diarios, requeriría internamiento un 5%. El resto se van a manejar en la casa, van a tener un seguimiento con las áreas de salud o con el Sendeis, que es muy efectivo, y en caso necesario se van a ver a la casa o llegan a reconsultar. Se internan en la primera semana. La otra cosa es que no todos se enfermaron al mismo tiempo, ¿verdad? Y se van a internar en diferentes momentos, pero en promedio hemos evidenciado que con los números que tenemos, la primera semana sostenida, después de 3 semanas de que tengamos 150 casos diarios o 1,000 semanales, se internarían 40 pacientes en el salón. Porque hemos evidenciado que en el día 8, más o menos, día 7, día 8, es cuando los pacientes se comienzan a presentar con síntomas más severos de la enfermedad, principalmente la falta de aire. De esos 40 pacientes, en promedio terminarían en la unidad de cuidados intensivos 14. La siguiente semana, si mantenemos este ritmo sostenido de aumento de casos, veríamos que entran otros 40 y en la UCI entran otros 14. La siguiente semana, en teoría, salen los primeros 40, por eso el número no cambia, el 80, pero en la UCI la estancia es más prolongada, entonces entran otros 42. Pasemos a la siguiente, por favor. Claro. Permítame, ahí está. Aquí, entonces, nosotros lo que estamos haciendo es qué pasaría con el sistema si la cantidad de casos fuera mayor.
Y esa fue una hipótesis que planteamos. ¿Qué pasaría si tenemos 286 casos diarios? Entonces, la primera semana, en 3 semanas llegaríamos a tener hasta 148 pacientes acumulados internados y 78 en la UCI. ¿Qué pasaría si tenemos hasta 5,000 casos semanales? Entonces llegaríamos a tener en la tercera semana sostenido 195 pacientes en la UCI y 370 internados. Y un escenario crítico 3 de 10,000 casos semanales sería hasta 390 en las unidades de cuidados intensivos en la semana 3. ¿Cuál es la idea de esto? Y en base haciendo la analogía con una cirugía, esto es lo que podría pasar. Y hay que ser realistas de que estamos ante una enfermedad que es muy contagiosa, que afecta principalmente a las personas con factores de riesgo, que a las personas que no tienen factores de riesgo es casi como un resfriado común y corriente o con malestares, pero nosotros tenemos que cuidar a esas personas con factores de riesgo, que son nuestros papás, nuestros familiares, nuestros hermanos, nuestros vecinos, y la forma de cuidarlos es siguiendo las recomendaciones sanitarias del Ministerio de Salud. A la vez, tenemos que hacer un equilibrio entre el empleo, la producción, porque al final es como si fuéramos una sola familia, y así somos, de todas formas somos una sola familia, pero cuando hay en una familia un paciente enfermo, entre todos se ponen de acuerdo para cuidarlo, para ayudarle. Algunas personas dejarán de trabajar para cuidarlo en caso necesario, otras seguirán trabajando, pero tenemos que estar claros de que estos escenarios pueden pasar y que la única forma de cuidarnos todos es, si yo me cuido a la persona que está a la par mía, esta persona que está a la par mía puede ir a trabajar tranquila porque sabe que cuando va en el bus la gente está siguiendo las medidas de protección, que cuando va a una tienda, en la tienda están siguiendo las medidas de protección, que si va a un restaurante, el restaurante está cumpliendo con todas las medidas de protección para evitar el contagio. Y además que si alguien está enfermo, avisa inmediatamente, porque el captarlo temprano podría evitar que los casos crezcan exponencialmente. Doctor, es una responsabilidad compartida. Doctor, sé que tiene que irse para la conferencia de prensa, pero me queda una pregunta más. Si usted tuviera que hacer una cirugía y hay un elemento, usted le plantea al paciente estos escenarios críticos, pero hay un elemento que complica la cirugía, es decir, que usted le diga, vea, no coma 24 horas antes y el paciente come, usted lo que genera es una prohibición para que coma 24 horas antes. Okay. La pregunta es, ¿qué necesitamos para aplicar el martillo? Porque, digo, teniendo este panorama que es muy preocupante, ¿qué hace falta? ¿Están valorando ya un cierre completo de una semana, de 3 días, alguna zona del país, doctor? Eso no nos compete en la caja como tal. Nosotros somos parte de la toma de decisiones, pero eso es una decisión que la toma el gobierno en base a las recomendaciones del Ministerio de Salud. Yo creo que no vamos a tener una solución perfecta al tema del COVID hasta que haya una vacuna. Hasta que se haya desarrollado la vacuna, todos somos susceptibles a enfermarnos. Angela Merkel lo dijo en un momento, en una entrevista al inicio de la pandemia. Ella dijo, el 85% de nosotros nos vamos a enfermar en algún momento. Lo que tenemos que hacer es enfermarnos de una forma que el sistema pueda sostenerlo. Creo que lo tiene que sostener el sistema de salud, el sistema económico. En una cirugía, usted lo dijo muy bien, lo principal es el paciente. El paciente tiene que tener esperanza de que va a salir bien. La actitud es fundamental. Tiene que tener fe de que todo va a caminar y de que todo va a salir bien. Tiene que tener el apoyo de su grupo familiar, que al final somos, si esto es una enfermedad que nos está atacando a todos, somos todos nosotros los que tenemos que apoyarnos entre nosotros. Y hay que enfrentar la realidad de que se tiene una enfermedad que ahí está y que tenemos que al mismo tiempo seguir trabajando, seguir produciendo, pero cuidarnos mucho. Y entonces que la responsabilidad sea compartida. Tenemos que tener casi que la disciplina de los alemanes, que a ellos les ha ido muy bien ahora que están gestionando esto del mazo y el mazo y la danza. Ellos en algunas partes donde se les ha salido de control han cerrado solamente esa parte. En estos momentos tienen un tema de que en una industria cárnica hay 1,500 contagios y cerraron esa zona y clausuraron esa zona y están trabajando eso y son muy disciplinados. Nosotros tenemos que tener esa mentalidad. El mundo ya cambió, tenemos que aprender de esto y sacar provecho y que sea lo mejor. Yo sé que no depende de usted, pero usted está en la comisión que estudia los datos. Mi pregunta específica, ya para dejarlo ir, doctor, es si usted cree que se viene el martillo regionalizado. Yo prefiero pensar
que los casos van a disminuir porque las personas van a seguir al pie de la letra las recomendaciones y que los casos podrían disminuir. Y si no, es como en una cirugía, uno trata de darle tiempo a ver cómo evoluciona y si hay que hacerla, hay que hacerla. Doctor, muchas gracias por estos minutos. El doctor está en Heredia, tiene que llegar a Casa Presidencial. Así es que muchas gracias, doctor. A las órdenes, hasta luego, don Randall, y saludos a todos.